Bienvenidos nuevamente a un espacio de VLA Limitada, donde compartimos experiencias de aprendizaje, de implementación de estándares internacionales. Y en esta ocasión contamos con la presencia de un colega y amigo de Nicaragua, Jimmy Zelaya, quien nos ha permitido compartir su experiencia de aprendizaje de los estándares internacionales. Jimmy, bienvenido a Colombia para compartir con nosotros tu experiencia. Muy agradecido de estar acá. Es una gran oportunidad de fundamentar más los conocimientos adquiridos, ¿verdad? Me comentabas dentro del proceso tuyo que en Nicaragua, después de que uno se gradúa, si quiere ser contador público autorizado, hay que llevar un proceso. ¿Cómo es ese proceso, Jimmy? Coméntanos. Bien, el proceso es cuando uno se titula, ¿verdad?, de la carrera de contaduría pública. Si quiere aspirar a más, a llenar el currículum, ¿verdad?, se debe de afiliar al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Afiliar, ¿verdad? Lleva los documentos y los trámites que ellos requieren. Por ejemplo, el título, ¿verdad? Es muy importante. Posterior, ellos hacen una evaluación de tu perfil profesional hasta el momento de titulado, ¿verdad? O sea, la experiencia que has de ejercicio. Sí. Posterior, bueno, porque hay contadores que ya han venido trabajando desde antes, que han sido empíricos y luego pasan por universidad para dejar la acreditación, ¿verdad? Ok, ya. Posterior, el Colegio de Contadores te emite un número perpetuo. Por ejemplo, en mi caso soy el número 3836, ¿verdad? Ese es mi número perpetuo, o sea, nunca cambia, ¿verdad? Luego, en ese momento se denomina contador público. Ok. ¿Verdad? Posterior... Hasta ahí lo único que has hecho es registrarte que terminaste una profesión. Así ¿Sí? es. Ok. Sí. Posterior, el siguiente paso sería para ser autorizado, contador público autorizado. Es mínimo, uno de los requerimientos es tener 2 años de experiencia como contador general en una empresa y 2 años de experiencia como auditor interno. Uno presenta los documentos ante esta institución, el Colegio de Contadores Públicos. Posterior, ellos te hacen una programación para citarte a un examen oral. ¡Ah, caramba! Sí, un examen... No escrito, oral. No, oral, de acuerdo a tu currículum, ¿verdad? Si, por ejemplo, tu currículum dice Jimmy Zelaya estudió NIF, entonces ellos lo tienen a mano y te preguntan, ¿verdad? De acuerdo a tu currículum. En ese sentido, ¿verdad?, el perfil del contador público autorizado tiene que ser por exigencia del colegio que está asociado a la IC y por ende al IFAC. Tiene que ser tu perfil de acuerdo a las NIF y NIAS. Entonces, por ejemplo, ya si uno pasa un curso de computación, eso no es el perfil. ¿Ya? Okay. O sea, todos los estudios de ahí en adelante van encaminados a estándares internacionales de información financiera y las normas internacionales de aseguramiento y de auditoría. Sí. Okay. Posterior a esa evaluación, ellos te vuelven a programar obviamente uno tiene que pasar ese examen, ¿verdad? Luego de ese examen te juramentan y ya te dan, puedes ejercer la profesión. Por ejemplo, allá en Nicaragua, una vez que ellos ya te emiten el CPA, puedes certificar estado financiero. Antes no se puede certificar. Antes no. Puedes prepararlos. Puedes prepararlo, pero no certificarlos. Así es. Okay. En mi caso, ¿verdad?, sucedía de que tenía que buscar a otro colega que fuera CPA para que me sellara si yo quería hacer una consultoría en ese sentido. Qué bien. Igual, para emitir dictámenes, ¿verdad?, de auditoría, tengo que ser CPA en Nicaragua. O sea que solo el CPA
puede emitir la firma de los estados financieros y los dictámenes de auditoría, no Así más. es. Sin embargo, tengo entendido que hay un rango, ¿verdad? Para, en el caso de la certificación, porque ya si el trámite de los estados financieros que vas a certificar es arriba de un techo que lo establece las instituciones bancarias, por ejemplo, por decir un monto, si una empresa va a hacer un financiamiento, va a requerir un financiamiento de $200,000 hacia abajo, lo puede hacer un CPA independiente. Pero si es hacia arriba, el monto del financiamiento tiene que ser una firma consultora, Okay. inscrita también en el Colegio de Contadores. Y que sus miembros sean CPAs. Así, mínimo, para constituir una firma tiene que ser 2 miembros, CPA. Mínimo 2. Mínimo 2. Ok. Y mira, todo termina aprendiendo uno de cada país, tiene Sí. sus propias reglas de juego y de requerimientos a los profesionales. ¿Cómo ingresas tú a este proceso de aprendizaje de estándares internacionales, Jimmy? ¿Cómo ha sido tu experiencia personal, profesional, al abordar los estándares internacionales? Bien, en el año 2010, el Colegio de Contadores, ¿verdad? Como le había dicho anteriormente, está afiliado a la IC y al IFAC. A la Asociación Interamericana de Contabilidad. Así es. Por tanto, ellos les exigen que cumplan los profesionales cierto estudios, ¿verdad? Como son los estándares internacionales, emitió un comunicado que la profesión contable debería de preparar información bajo estos estándares. En este momento no es obligatorio, aplicar estándares internacionales en Nicaragua. No. Digo que no es obligatorio porque no hay una ley. No hay una ley, un decreto ejecutivo. Ok. ¿Verdad? Pero el colegio sí ha venido promueve. Impulsando este proyecto y me entró la curiosidad de investigar en este tema, ¿verdad? ¿Por qué digo curiosidad? Porque siento de que este tema de los estándares internacionales viene a elevar la profesión contable. Totalmente. ¿Verdad? Porque y a elevarla en el sentido de que, como usted decía en una de sus conferencias, ya no soy el contador de Nicaragua, ¿verdad? Puedo ser contador de Nicaragua, de Colombia, siempre y cuando este tema de los estándares esté homologado. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Además de eso, uno puede compartir experiencias. Así es. De manera de igual a igual, sin importar en qué país estás ubicado. Sí. Que es una situación. Creo que la única barrera sería el idioma. La única, ya con respecto a otros países que tengan una lengua distinta. Sí. ¿Mucho tiempo de dedicación al estudio, Jimmy? ¿Cómo lo has visto? Es una experiencia bien disciplinada, ¿verdad? Porque hay una frase que a mí me gusta mucho, que a veces uno tiene que ser disciplinado aunque no estés motivado. Sí, han sido... Debe ser oriental. Sí, correcto. Los orientales siempre tienen ese tipo de expresiones. Sí, a mí me gusta mucho esa frase porque me identifica. Porque el tema de NIF, al menos en mi proceso he estado estudiando NIF para pymes, ¿verdad? Es un tema nuevo allá. No hay mucho docentes, ¿verdad?, que lo instruyen. Le toca a uno estudiar de acuerdo a los documentos que emite la organización de las normas, ¿verdad? Por tanto, pero es gratuito y facilitado, ¿verdad?, a los profesionales. Y la estructura de esta norma, de la NIF para pyme, es que está la norma y están los módulos de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad?, leía la norma, por ejemplo, la sección 1, ¿verdad?, que es las pequeñas y medianas entidades. Luego me iba al módulo de entrenamiento. Entonces, lo que no me aclaraba acá arriba me aclaraba acá. Con los ejemplos, las notas que trae el material de entrenamiento. Sí. Perfecto. Y más o menos, ¿qué tiempo ya llevas invertido
en esa disciplina, Jimmy? Bueno, las normas se emitieron, esta norma se emitió en el 2009. Y más me despertó la curiosidad de investigar en este tema cuando lo conocí a usted. Mi amable. Sí, eso fue en el 2010, no, 2012, perdón. 2012, sí. Sí, y ya le entré más de lleno, como dicen. Hay días que le toca a uno acostarse 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, porque para nosotros, ¿verdad?, el tema es muy complejo, el lenguaje técnico es muy difícil de entender. ¿Son distintas las normas locales de Nicaragua a las que tú encuentras en el estándar? Muy distintas. Ya. Por ejemplo, en el Código de Comercio de Nicaragua dice: la contabilidad en Nicaragua se deberá llevar bajo partida doble, nada más. ¿Y el resto lo asume el profesional? Sí. Sin embargo, el profesional toma como parámetro los principios de contabilidad. Pero hay que aceptarlo, ¿verdad? Se ha hecho como un híbrido de los principios con las normas tributarias, y esa tendencia creo que existe en varios países. En muchos países. Entonces, es un híbrido, ¿verdad? Tomamos, por ejemplo, como parámetro la vida útil de un activo no corriente o un activo fijo, como lo conocemos mucho, lo que dice la norma tributaria. E incluso las cosas se hacen de acuerdo a como lo dice la norma tributaria. Así es. Prácticamente nuestras políticas contables son norma tributaria en muchos de los casos. Estamos como la que le totalmente ponía de de acuerdo. ejemplo, por ejemplo, en los activos no corrientes, el vehículo. Para establecer la vida útil nos vamos y dice la ley 5 años. Entonces, para nosotros esa es la vida útil. Independientemente de que lo vayas a usar 3 o lo vayas a usar 10. Sí, es porque así se ha venido trabajando desde siempre. En eso somos muy parecidos, Jimmy. O sea, en eso no podemos rasgarnos las vestiduras, porque eso lo hemos hecho la mayoría de profesionales en Latinoamérica. Ya en la parte específica, Jimmy, que te demande esfuerzo, ¿cuál ha sido la sección que más dificultad te ha demandado esfuerzo? A pesar de que uno siempre tiene, no una, sino varias, pero ¿cuál ha sido la que a ti personalmente te ha cautivado y ha sido como un reto para ti? Esta la tengo que sacar adelante. Bueno, al inicio de mi preparación, creo que a muchos colegas les pasó esto en Nicaragua, que lo primero que estudiábamos era la sección 35, Ajá. ¿verdad? Pero yo entendí, por orden ascendente, ¿verdad?, que la lógica dice que primero tenés que fundamentarte. Es decir, saber que primero es una pequeña medida de identidad, cuál es la forma de presentación de los estados financieros, ¿verdad? Que son inventarios, que es propiedad, planta y equipo, todo eso. Todo eso, y luego, ya bien fundamentado, pasar al proceso de transición, cómo se hace la transición de la información contable a NIF, ¿verdad? Correcto. Eso ha sido, ¿verdad? Dentro de las universidades, el proceso, ¿hay difusión del estándar o solamente se dedica la academia a la parte profesional, a la parte tributaria? Hoy en día se ha venido haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Un esfuerzo también mediante las redes sociales de divulgar estas normas, ¿verdad? Sin embargo, siempre prevalece lo tributario, ¿verdad? Más en estos meses que ya viene el cierre fiscal, ¿verdad? Siempre prevalece lo tributario. Sin embargo, como le decía, se ha hecho un esfuerzo de divulgación, se han hecho capacitaciones gratuitas en este tema. Ha habido momentos que no ha llegado nadie. Aunque sea gratuito, no llega nadie. Se han ido sumando, ¿verdad? A tal punto que se hizo un seminario y llegaron más de 400 personas de todo el país. Ya tengo entendido que estás preparándote para su certificación internacional. ¿Cómo has visto ese proceso? Claro. Que es
digamos que es para sellar esta etapa de saber o autoevaluarte si ya tienes el concepto. Sí, bueno, a través de su portal, aprendenif.com, investigué y vi que existe una certificación internacional para, yo lo veo así, para evaluarte si realmente sabes, ¿verdad? Me inscribí y he pasado los 35 exámenes ya. Sin embargo, siento que me he demorado mucho porque la misma estructura de estudio. Leo la norma, leo los módulos de entrenamiento, por ejemplo, como le decía, sección 1, el módulo de entrenamiento de la sección 1 donde se detallan ejemplos. Posterior, me voy al material que ofrece el portal Aprendenif, el material de estudio, un resumen. Posterior a los videos, donde usted es el conferencista, y luego al cuestionario. Me resulta muy fácil así, uno a uno, todo. Se siente a veces desesperante. Sin tomar atajos. Sin tomar atajos. Es lo que le decía al inicio, ¿verdad? La disciplina. A veces sentía que era desesperante leer la norma, después leerle el módulo de entrenamiento, pero no, porque digo yo, a la hora de presentar el examen, ¿verdad? El examen final, no va a haber atajo. Perfecto. De eso se trata la disciplina. Me encanta que hayas tomado esa decisión de aprender, que es la primera y la más importante, y de que te hayas tomado el tiempo para aprender y no por tratar de salir a la carrera, simplemente aprender lo básico, que normalmente se centra uno en inventarios, propiedad, planta y equipo, los estados financieros y unas ciertas conceptos adicionales, simplemente para cumplir con lo básico que te pediría cualquier empresa, sino que te tomaste el tiempo de leerte completamente el estándar para eso. Bueno, con respecto a lo que usted decía de las secciones más difíciles que me ha tocado, la sección 11, la de instrumentos financieros. Instrumentos financieros básicos, y la 29, que siento que es la más sensible porque toca la parte tributaria. Correcto. Esas son las secciones que me ha tocado bastante leer, de hecho son extensas. Sí, sí, son las más voluminosas, sí. Estamos de acuerdo. Y especialmente ahora que tocas el tema de impuestos, pues varía o toma sentido según el país. Porque según cada país tiene diferentes formas distintas de medición. Sí. Entonces ahí se tiene. Jimmy, para nosotros ha sido un gusto haber contado con tu presencia, que nos hayas acompañado, que continúes con tu proceso. Claro. Esperamos que próximamente podamos celebrar que te hayas certificado y que ese sencillamente sea el primer gran paso para continuar y seguir aprendiendo. Ese es el sentido. Posterior al examen de NIPYME voy con NIS plena, igual en el portal de Aprendenif, y posterior al de NIAS. Claro, porque el autorizado también puede ser auditor. Así es. Me parece muy bien. Estimados amigos, no nos queda sino agradecer haber atendido esta invitación de compartir estas experiencias de aprendizaje y que esperamos sean de utilidad para que todos como profesionales sigamos creciendo y sigamos fortaleciendo los conocimientos para hacer esa gran carrera y ese gran profesional que la sociedad reclama. Hasta una próxima ocasión.